A las 23:14, un taxi me dejó en la puerta del Hotel NH Collection Madrid Gran Vía. El portero me saludó como si me conociera. No lo hacía. Pero sonreía como si supiera algo que yo no. Levanté la mirada. En la terraza del 8º piso, alguien reía fuerte. Una risa femenina. Reconocí esa voz al instante. Llevaba 13 años escuchándola reír de esa manera. Laura. Mi mujer. Apreté los dientes y miré el reloj. Ella había dicho que estaba en casa de su amiga Silvia, cenando y viendo una peli de Netflix. Pero Silvia estaba en mi coche. Lo sabía porque Silvia me había escrito hacía una hora: he dejado tus llaves en la guantera, gracias por prestármelo. Eres un sol. Y al llegar al coche, ahí estaban. Las llaves. Sin Laura. Sin Netflix. Sin una puta peli. Miré hacia la terraza otra vez. Esta vez la vi. No estaba sola. Él le acariciaba la cara mientras ella se reía. Le puso la mano en la cintura. Ella no se apartó. No se molestó en mirar alrededor. Solo tenía ojos para él. No grité. No lloré. No subí corriendo a armar un escándalo. Solo me quedé allí parado, en la acera, como un idiota que había bajado al infierno en el ascensor de un hotel de 4 estrellas. Ese fue el momento exacto en que mi vida cambió. No cuando firmé la hipoteca. No cuando le pedí matrimonio. No cuando nació nuestra hija. Fue ese. Ese minuto maldito de las 23:14. Frente a un hotel en el centro de Madrid. Con la certeza de que la persona que compartía mi cama había reservado otra con vistas a la ciudad y sin remordimientos. No tengo una historia épica de venganza aún. Tampoco tengo un final cerrado. Pero sí tengo el principio. Y ese principio empieza aquí, con mi mujer riéndose en la terraza de un hotel mientras yo, su marido, me congelaba por dentro a pocos metros de distancia. Me quedé allí de pie durante 5 minutos exactos, mirando hacia la terraza como si mi cerebro necesitara tiempo para registrar lo que mis ojos ya habían entendido. No había margen para malentendidos ni interpretaciones ambiguas. Ella estaba con otro, en un hotel, a esa hora de la noche, mintiéndome sin el menor esfuerzo. No era una cena de trabajo, no era una reunión inocente, no era una coincidencia. Era una mentira premeditada. Y lo que más me jodía no era el hecho de que estuviera con otro, sino la forma tan natural con la que lo hacía, como si estuviera en su casa, relajada, sonriendo, sin pensar ni un segundo en mí. No me lo esperaba esa noche, pero tampoco era completamente una sorpresa. Hacía tiempo que algo no encajaba, aunque lo había ignorado porque no quería ser ese tipo de persona que ve fantasmas donde no los hay. Entré al hotel sin saber exactamente qué iba a hacer, pero sabiendo que no me iba a ir sin tener claro todo. Crucé el vestíbulo como un cliente más. El recepcionista ni me miró. Subí al 8º piso en el ascensor, solo, con el corazón latiendo fuerte pero no de tristeza, sino de rabia contenida. No por celos, sino por la humillación. Salí en la planta de la terraza y avancé hasta las puertas acristaladas que daban al bar. Estaban en una mesa al fondo, cerca de la barandilla. Ella se había cambiado de ropa. Llevaba un vestido ajustado que yo no había visto antes. Uno de esos que no usaba ni para bodas. Él estaba tocándole la pierna como si fuera algo habitual. Ella le acariciaba la nuca mientras hablaban. Ninguno de los dos parecía preocupado. Ni nerviosos. Ni atentos a su entorno. Me quedé en la entrada de la terraza unos segundos más, observando la escena con calma. La gente a mi alrededor reía, bebía, hablaba, como si nada. Como si no estuvieran a pocos metros del derrumbe de una vida. Respiré hondo, me di media vuelta y volví al ascensor. No era el momento de hacer una escena.
No porque no lo merecieran, sino porque eso habría sido una liberación para ellos. Yo no quería liberar a nadie. Quería saber todo. Y luego decidir. Bajé a la recepción y pregunté directamente por el nombre que vi en la reserva al mirar la pantalla del camarero, Tony Sands. El recepcionista buscó sin sospechar nada. Me confirmó que el señor Sands había hecho una reserva para una noche, habitación doble, desayuno incluido. No necesitaba más detalles. Ya estaba todo dicho. Salí del hotel sin hablar con nadie más, con la mente girando a 1000 por hora. Caminé sin rumbo durante casi media hora. Al llegar a casa, me senté en el sofá sin encender ninguna luz. No era tristeza lo que sentía. Era una mezcla de asco, incredulidad y una rabia que no se me iba del pecho. Saqué mi portátil y abrí nuestra cuenta compartida de banco. Ella había hecho un cargo ese mismo día por 167 euros en el restaurante del hotel. No se había molestado ni en usar otra tarjeta. En la reserva aparecía su nombre junto al de él. Es decir, ni siquiera intentaba ocultarlo con mucho cuidado. Eso era lo más ofensivo. El nivel de despreocupación. A la 1:37 de la madrugada, entró por la puerta. Yo seguía en el sofá, en silencio. Me vio y se detuvo en seco. No dijo nada al principio. Dejó el bolso en el perchero, se quitó los zapatos como si nada pasara, y solo entonces me habló. ¿Estás despierto? No respondí. Solo la miré. Pensé que estarías dormido. Se acercó, fingiendo normalidad, pero yo noté cómo le temblaban un poco las manos. ¿Dónde estabas? Pregunté sin moverme. En casa de Silvia, te lo dije. ¿Por qué? ¿En qué parte de casa de Silvia sirven cócteles de autor con vistas a la Gran Vía? La forma en que abrió los ojos por un segundo fue lo único sincero que le vi en toda la noche. Se quedó helada. Lo sabía. Sabía que me había pillado. ¿Qué hiciste? ¿Me seguiste? No. Silvia me escribió desde tu coche. Me agradeció haberle prestado el mío. Ahí supe que tú no estabas con ella. Lo demás fue simple. Guardó silencio. No tenía excusas. No tenía coartadas. Solo respiró hondo, bajó la mirada y se sentó en una de las sillas del comedor. Ni siquiera intentó negarlo. Álvaro, no fue algo planeado. No. Reservar una habitación en un hotel, llevar ropa interior nueva, pedir cena para dos, ¿eso fue espontáneo? No es lo que crees. Entonces dime tú qué es. Es alguien que me escucha. Que me mira como si existiera. Que no me habla solo cuando quiere saber si he pagado la luz. Solté una carcajada seca. No porque me hiciera gracia, sino porque no podía creer que eso fuera su justificación. ¿Y eso justifica acostarte con él? No pasó nada. Íbamos a... No quiero que me mientas ahora. Ya lo hiciste bastante. No estoy mintiendo. Íbamos a hacerlo, pero me eché atrás. ¿Esperas que te dé una medalla por eso? Silencio. Nos miramos. Ella no lloraba. No pedía perdón. No parecía ni arrepentida. Solo molesta por haber sido descubierta. Y ahí lo supe, no era un error. Era una decisión. Fría. Calculada. Repetida. Me levanté sin decir nada más y me fui al dormitorio. No podía dormir. Pero tampoco podía seguir mirándola. Pasé la noche entera sin cerrar los ojos. No por angustia, sino por rabia contenida. En cuanto salió el primer rayo de sol por la ventana, supe que esa mañana no iba a pasar como si nada. A las 7:08 escuché sus pasos en el pasillo. Iba descalza, como siempre que quería que pensara que no pasaba nada.
Se asomó por la puerta del dormitorio y me miró. No dijo buenos días. No preguntó cómo estaba. Solo me miró esperando que yo hiciera el primer movimiento. Me senté al borde de la cama y la señalé para que se sentara. Lo hizo sin hablar, con los hombros tensos y la cara aún sin maquillar, sin el disfraz de mujer perfecta que se ponía cada mañana. Quiero que me lo digas todo, empecé. Todo. No me dejes fuera de nada. Ya no estás protegiendo nada. No tienes derecho a decidir qué debo saber y qué no. Así que habla. Ella me miró fijamente, tragó saliva y asintió despacio. Tardó un poco en arrancar, como si necesitara organizar los detalles para que no se le escapara nada, o quizás para ver si yo paraba antes de que soltara algo irreparable. Nos vimos por primera vez fuera del trabajo hace 4 meses. Fue un café. Luego otro. Después, vino lo demás. No fue inmediato. Yo no me acosté con él la primera vez. Tampoco la segunda. Pero después sí. Un par de veces. Y ayer iba a pasar de nuevo. No la interrumpí. Quería que lo dijera con sus palabras. Sin atajos. Sin me dejé llevar. Sin no quería hacerte daño. ¿Por qué? Pregunté sin levantar la voz. No sé cómo explicarlo. No es solo por él. No se trata de que me enamoré o que quiera dejarte por otra persona. No es eso. Es que hace tiempo siento que ya no soy nada en esta casa. Tú no me escuchas. No te das cuenta de cómo estoy. No me preguntas nada más allá de si he pagado la comunidad o si hay leche. Me siento invisible. ¿Y eso se arregla metiéndote en un hotel con otro? No lo arregla. Solo me hacía sentir algo. Aunque sea algo sucio. Pero al menos era algo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Llevaba años dando todo por esta relación, trabajando como un idiota, cargando con cosas que ella ni imaginaba, y ahora ella venía a decir que su solución era follarse a alguien porque no le preguntaba cómo estaba. ¿Tú sabes lo que me costó a mí mantenernos los dos cuando tú te quedaste sin trabajo en la pandemia? ¿Tú sabes las veces que he tenido que soportar a tus padres criticándome por todo mientras tú te callabas? ¿Sabes cuántas veces he tenido que tragarme mis propios problemas para no meterte más presión? Sí. Y nunca lo hablaste. Nunca dijiste nada. Solo ibas acumulando, y al final nos convertimos en 2 extraños. 2 compañeros de piso. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me miraste como si me desearas? Yo sí lo sé. Fue hace 1 año. Después de eso, no me tocaste más. ¿Y hablaste tú de eso? ¿Lo dijiste alguna vez? Me dijiste me siento mal, estoy desconectada, necesito que me mires. Lo intenté. Pero tú estabas siempre con tus problemas del trabajo. Siempre cansado. Siempre con prisas. Dejaste de verme como mujer. Me tratabas como si fuera parte de los muebles. Y tu solución fue buscar a otro en lugar de luchar por lo que teníamos. Porque eso es lo que hiciste, Laura. No fue un error. Fue una elección. Sí, lo fue. Fue una elección. No fue un accidente. No voy a decir que me tropecé y caí desnuda sobre él. Fui yo la que mandó el primer mensaje. Yo lo busqué. Yo reservé esa habitación. Esa fue la primera vez que me dieron ganas de gritarle. No por lo que decía, sino por la frialdad con la que lo decía. Ni una lágrima. Ni un temblor en la voz. Solo datos. Frases concretas. Todo lo que yo quería saber, sí, pero también dicho como quien lee una factura. ¿Lo amas? No. ¿Entonces qué eres? ¿Una mujer aburrida que se acuesta con el primero que le presta atención? Se levantó de golpe.
Ya no tenía expresión de culpa. Ahora tenía la cara de alguien que se siente atacado y ya no va a seguir agachando la cabeza. ¿Y tú qué eres? ¿Un mártir? ¿Un santo que lo hace todo bien? ¿El hombre perfecto que se rompe la espalda trabajando y espera que su mujer esté eternamente agradecida y sexualmente disponible? No. Pero tampoco soy un imbécil al que puedas usar como colchón emocional mientras te vas a hoteles con otro. Te dije la verdad. Te la dije toda. ¿Qué más quieres? Quiero que te vayas. Hoy mismo. No mañana. No la semana que viene. Hoy. Quiero que recojas tus cosas, llames a quien tengas que llamar y te largues de aquí. Me miró como si no hubiera escuchado bien. Como si no esperara que le hablara con tanta claridad. ¿Vas a echarme? No. No te echo. Tú sola te sacaste de esta casa en cuanto decidiste acostarte con otro. Lo único que estoy haciendo es facilitarte el camino. ¿Y nuestra hija? Ya hablaremos de eso. Pero ahora mismo, mi prioridad es no compartir techo con alguien que me ha mentido durante meses. No respondió. Se quedó mirándome durante unos segundos eternos. Luego bajó la mirada, salió del dormitorio y cerró la puerta con más suavidad de la que yo esperaba. No lloró. No gritó. No dijo nada más. Y eso, de todo, fue lo más doloroso. Cuando se fue esa tarde, lo hizo sin despedirse, como si no valiera la pena cerrar nada. Se llevó una maleta, sus cosas de aseo, algo de ropa, y se marchó. No supe a dónde, no pregunté. Solo me aseguró que se quedaría en casa de una amiga durante unos días. No me interesaba confirmar si era cierto o no. Lo único que me importaba era que la casa estaba en silencio y que su presencia ya no ensuciaba el aire que respiraba. Me senté en el salón, encendí el ordenador y abrí una carpeta vacía. La llamé Final. Ahí guardaría todo lo que necesitaba para arruinarle su cómoda red de mentiras. La primera decisión fue dejar de actuar como un esposo herido. Ese rol ya no me servía. Ahora tenía que pensar como un enemigo, porque eso es lo que ella había sido conmigo durante meses. Me metí en nuestra cuenta bancaria compartida y vi los últimos movimientos. En total, conté 5 cargos en restaurantes y hoteles en los últimos 3 meses. 2 de ellos coincidían con los días en que supuestamente había estado en casa de Silvia. Los demás con formaciones del instituto. Guardé capturas de todo, con fechas, horarios, ubicaciones. Luego entré a su correo, al que aún tenía acceso porque usamos el mismo proveedor y jamás cambió la contraseña desde que lo creamos juntos. Busqué el nombre de él, Tony Sanz, y lo que encontré fue suficiente para un informe completo. Correos donde coordinaban encuentros, reservaban hoteles y se mandaban textos con frases de adolescente patético como te echo de menos y tengo ganas de repetir lo de anoche. Imprimí todo, lo clasifiqué por fechas y lo guardé en un sobre. La segunda fase fue legal. Llamé al abogado que me ayudó hace 2 años con un asunto de herencia. Le expliqué lo básico, sin adornos. Me dijo que en España las pruebas de infidelidad no afectan directamente al reparto de bienes, pero que en caso de custodia o pensión compensatoria, sí podían influir si demostraban mala fe o uso indebido de fondos comunes. Me aconsejó recopilar todo lo que pudiera, preparar una separación de mutuo acuerdo si era posible, pero estar listo para la vía contenciosa si ella se negaba. Me sugirió que la grabara si accedía a hablar del tema con claridad. Nada ilegal, solo conversaciones grabadas en mi casa, donde legalmente puedo hacerlo sin necesidad de su consentimiento. Compré un micrófono de solapa, lo conecté al móvil y lo dejé listo para el momento oportuno. La tercera parte era personal. No quería solo papeles, cuentas y tecnicismos. Quería que supiera que no le iba a salir gratis. No soy violento, nunca lo fui,
pero eso no significa que no sepa golpear donde más duele. Recordé que Tony trabajaba como profesor interino, contratado por cursos. Nada fijo. Su reputación era importante si quería que lo volvieran a llamar el año siguiente. Sabía que en algunos institutos había filtros y requisitos de conducta, especialmente con profesores varones. Me puse en contacto con el jefe de estudios del Instituto de Laura, de manera anónima. Le mandé un correo con documentos que mostraban que Tony tenía una relación impropia con una compañera casada y usaban recursos del centro para coordinar sus encuentros. No sé si eso iba a generar consecuencias, pero con que lo investigaran ya me bastaba. No fue todo. Imprimí las pruebas más explícitas, las guardé en un sobre y se las envié al domicilio de los padres de Laura. Me aseguré de que llegaran un sábado por la mañana, cuando seguramente estarían en casa y abrirían el correo juntos. No incluí ninguna nota, solo las pruebas, firmadas con su nombre y el de él. Nada más. Ella siempre había sido la hija ejemplar, la que no hacía ruido, la que no daba problemas. Ahora iban a ver quién era de verdad. No buscaba su odio, buscaba el silencio incómodo en cada comida familiar, las miradas que no se borran, el cómo pudiste hacer lo que no se dice pero se siente. Una semana después, Laura me llamó para pedirme que habláramos. Me citó en una cafetería cerca del Retiro, como si el lugar neutral pudiera suavizar lo inevitable. Fui porque me interesaba tener esa conversación. Me vestí con tranquilidad, sin ningún gesto que mostrara ansiedad. Cuando llegué, ya estaba sentada, nerviosa, con el móvil en la mano como si esperara alguna excusa para huir. Me saludó con un gesto débil y apenas levantó la vista. ¿Por qué hiciste esto? Fue lo primero que dijo, sin rodeos. ¿Esto qué? Mandar todo a mis padres, al instituto. ¿Sabes que eso no era necesario? ¿No era necesario? ¿Después de mentirme en mi propia casa durante meses? ¿Después de usar nuestras cuentas para pagarte hoteles con otro? Estás destruyendo mi vida. No, Laura. Tu vida la destruiste tú sola. Yo solo mostré lo que ya habías hecho. ¿Qué quieres conseguir con esto? ¿Que me odien? ¿Que me echen del trabajo? Quiero que entiendas lo que significa hacer daño sin consecuencias. Y quiero que, por una vez, asumas el precio. No discutimos mucho más. Ella intentó apelar a un poco de dignidad, a alguna parte de mí que todavía la recordara con cariño, pero esa parte murió en la terraza del NH. Terminamos el café en silencio. Le pedí que firmáramos la separación cuanto antes, sin abogado si podía ser, pero si no, que se preparara para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Me fui antes que ella. No la miré al salir. Pasaron 3 semanas desde la última vez que nos vimos. Todo estaba ya en manos de los abogados, aunque ella insistió en que no quería convertir esto en un proceso largo ni en una guerra. No lo hacía por mí, claro, sino porque le convenía. Su imagen estaba dañada, su entorno personal más cercano ya sabía lo que había hecho, y aunque nadie le gritaba ni le cerraba la puerta en la cara, era evidente que ya no la miraban igual. La había dejado caer sola en su propia trampa, sin ensuciarme las manos. Yo solo había mostrado la verdad. Ella se encargó de hacerla insoportable. El día que me llamó para tener la última conversación cara a cara, no lo dudé. Había cosas que necesitaba decirle y prefería hacerlo sin correos, sin abogados, sin testigos. Nos citamos en el mismo lugar donde nos vimos la vez anterior. Era un mediodía de jueves. Llegó puntual, sin maquillaje, con el mismo abrigo que solía usar cuando íbamos al cine los domingos. Se sentó frente a mí y tardó unos segundos en levantar la vista. No voy a pedirte que me perdones, empezó diciendo, porque sé que no tendría sentido. No lo tendría, respondí, sin rodeos. He estado pensando en todo. No solo en lo que hice, sino en lo que éramos tú y yo.
¿cómo llegamos a esto? Y no quiero justificarme, pero sí quiero que sepas que no lo hice para joderte. Lo hiciste porque te importabas más tú que nosotros. Y ya está. Sí. Puede ser. Tal vez sí. Me sentía muerta por dentro y quise despertar, y lo hice de la peor forma posible. No me defendí cuando me descubriste porque sabía que no podía. Y aún así, sigo sin saber cómo se llegó a ese punto exacto en el que dejé de verte como mi esposo. Eso no me sirve, Laura. No necesito tu análisis ahora. No necesito que me expliques cómo perdiste el respeto. Quiero saber qué esperas de esto. Solo quería hablar contigo antes de cerrar todo oficialmente. Pensé que después de todo lo que pasó, merecías una explicación completa, aunque tarde. No necesito más detalles. Los detalles los leí, los vi, los tengo en PDF. Lo que sí necesito es una decisión clara. ¿Vamos con separación de bienes como acordamos? Sí. No quiero nada que no me corresponda. Me parece justo lo que acordamos. Y he encontrado un piso temporal. No pienso quedarme en casa de amigos mucho más tiempo. Perfecto. Entonces terminamos con esto. Álvaro, ¿de verdad no hay nada que quieras decirme? ¿Nada más? Te dije lo que tenía que decirte. Me mentiste. Te acostaste con alguien más. Te fuiste sin pelear por lo que habíamos construido. Yo sí habría luchado. Habría aceptado terapia, habría hablado, habría cambiado. Pero tú preferiste buscar fuera antes que mirar dentro. Tienes razón. No quiero tu aprobación. Quiero que entiendas que esto no es una historia triste, ni una mala suerte. Es lo que pasa cuando alguien se cansa y en vez de ser honesto, elige mentir. No te pido que me apruebes nada. Solo quiero que sepas que no me voy con odio. No quiero terminar esto odiándonos. No hay odio. Pero tampoco hay cariño. Quedó vacío. Eso es lo que dejaste. ¿Y tú estás bien con eso? ¿Con que todo termine sin más? Estoy bien con saber que al menos ya no me engañan en mi propia casa. Estoy bien con haber recuperado el control de mi vida. No estoy bien con cómo terminó, pero eso ya no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es asegurarme de que no vuelva a pasar. ¿Crees que algún día podremos hablar como personas normales? No tengo interés en hablar con alguien que me borró por dentro mientras fingía estar conmigo. Se quedó callada. Miraba el vaso de agua que tenía frente a ella. Lo tocaba, pero no bebía. Parecía una adolescente castigada, pero sin lágrimas. Solo agotada. Yo no sentía compasión. Sentía alivio. Había algo casi mecánico en esa charla. Ya no hablábamos como pareja. Éramos dos personas resolviendo un cierre de contrato. Sin afecto, sin violencia, solo con hechos. Nuestro abogado me dijo que podemos firmar la próxima semana. Si te parece bien el martes, yo lo confirmo, dijo, mientras sacaba su agenda. Martes está bien. Entonces, supongo que eso es todo. Eso es todo. ¿Te vas a quedar en ese piso? De momento sí. Ya me acostumbré al silencio. Si alguna vez necesitas algo, aunque no tenga que ver conmigo. No necesito nada de ti, Laura. Lo único que necesito es distancia. Asintió, sin molestarse por mi respuesta. Se levantó antes que yo, recogió sus cosas y salió sin mirar atrás. No hubo abrazo, ni manos extendidas, ni frases tipo cuídate mucho. No hacían falta. Todo estaba claro. Había una dignidad silenciosa en ese cierre. No porque lo mereciera ella, sino porque me lo debía a mí mismo. Aceptar que se acabó no fue una derrota. Fue una decisión. Han pasado 5 meses desde la última vez que hablé con Laura.
Firmamos los papeles un martes por la mañana, tal como habíamos acordado. Fue rápido, directo y sin emociones de por medio. Ella llegó sola, vestida como si fuera a una reunión de trabajo, saludó al abogado con una sonrisa profesional y evitó mirarme más de lo necesario. Yo no fui con expectativas, ni con rencor, solo con ganas de cerrar lo que ya estaba muerto. Firmamos, revisamos los puntos acordados y nos fuimos cada uno por su lado sin intercambiar palabra fuera de lo legal. Desde entonces, no la he visto más, ni la he buscado, ni me interesa saber cómo está. Lo que haga con su vida me es completamente indiferente. Si sigue viéndose con Tony o si cambió de ciudad, no es asunto mío. Lo que sí sé es que yo no pienso volver a compartir mi vida con alguien que sea capaz de mirar a los ojos y mentir con tanta facilidad. Durante las primeras semanas después de su salida, hubo un vacío evidente en la casa, pero no uno triste. Era más bien la sensación de haber apagado un ruido que llevaba demasiado tiempo ignorando. Empecé a ocupar mis tardes con cosas que había dejado de hacer por costumbre, no por sacrificio, sino por pura inercia de la rutina. Volví al gimnasio, empecé a leer los libros que estaban acumulando polvo en la estantería, y retomé contacto con gente que había ido alejando sin darme cuenta. Me di cuenta de que llevaba años funcionando en modo automático, aceptando una relación que se había convertido en una costumbre vacía. Y eso fue culpa de los dos. Yo también me acomodé. Yo también dejé de hablar, de preguntar, de conectar. No justifico lo que hizo ella, ni por un segundo, pero no voy a mentirme diciendo que yo era un modelo de marido ideal. Éramos dos personas viviendo bajo el mismo techo, cruzando palabras necesarias, compartiendo camas sin contacto real, fingiendo que eso era suficiente. Lo que más me costó aceptar fue la frialdad. No la de ella, sino la mía. Pensé que estaría destruido, que me costaría dormir o que viviría repasando cada detalle una y otra vez. Pero no fue así. El día después de que se fuera, dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. No me desperté con ansiedad ni con angustia. Me levanté, preparé café y salí a caminar. No lloré, no llamé a nadie, no necesité consuelo. Solo sentí una especie de descarga mental. Como si por fin pudiera usar mi cabeza para pensar en mí y no en cómo sostener algo que ya no tenía sentido. La gente a mi alrededor reaccionó de distintas formas. Algunos se sorprendieron, otros lo vieron venir. Mis padres no hicieron muchas preguntas, solo me ofrecieron ayuda logística si la necesitaba. Mis amigos me sacaron a cenar un par de veces, esperando que hablara, pero nunca me sentí cómodo contando detalles. No por vergüenza, sino porque no quería que esta historia se volviera parte de una anécdota compartida. Era mía, la viví yo, y no necesitaba validación ni opinión. A quien me preguntaba simplemente le decía que se acabó, que ella tomó sus decisiones y yo las mías. Con eso bastaba. Volver a la normalidad no fue rápido, pero fue más sencillo de lo que imaginaba. Cambié los muebles del salón, pinté las paredes del dormitorio y me deshice de todo lo que me recordaba a ella. No lo hice con rabia, ni con intención de borrar el pasado, sino para no tener distracciones. Quería una casa nueva sin mudarme, y eso es exactamente lo que hice. También cambié mis horarios de trabajo. Empecé a salir antes, a evitar traerme cosas a casa, y me propuse tener al menos 2 días libres al mes completamente desconectados. Empecé a respetarme un poco más, a prestarme atención, a escuchar lo que quiero y no solo lo que necesito cumplir. ¿He pensado en volver a empezar con alguien? La verdad, no. No estoy cerrado a la idea, pero tampoco la busco. Estoy bien solo. No hay silencio incómodo. No hay obligaciones fingidas. No hay sonrisas por compromiso. Me gusta llegar a casa y saber que lo que hay ahí es solo mío, que no hay que negociar con nadie por espacios ni emociones mal gestionadas.
Si en algún momento aparece alguien con quien valga la pena compartir algo, será porque realmente lo deseo, no porque tenga miedo a estar solo. ¿Aprendí algo de todo esto? No creo en eso de las lecciones de vida como si fueran capítulos de una serie. Pero sí entendí que una relación no se sostiene por costumbre, que el amor no se sobrevive a base de silencios, y que perdonar no siempre es sinónimo de seguir. Perdoné en el momento en que dejé de pensar en ella como un problema. No quiero que le vaya mal, tampoco me interesa que le vaya bien. Solo quiero que no esté más en mi vida, y con eso tengo suficiente. Hoy, si alguien me preguntara si volvería a vivir lo mismo, diría que ojalá no. Pero tampoco me arrepiento de haberla conocido, ni de haber compartido una parte de mi vida con ella. Lo que pasó no borra lo bueno que hubo, pero sí define el final. Y cuando una historia termina, hay que saber cerrarla sin hacer teatro. Solo se termina, se archiva, y se sigue. Así de simple. Ahora mi vida no es perfecta, pero es mía. Y eso me basta.